Hola, hola, Miyakai. Hoy vamos a seguir con Monster Pet Evolution. Y pues sí, vamos a seguir con esta gran aventura. Ahora, la presentación. Inclínense ante el rey de los conocimientos más antiguos, al portador de la palabra y amante de las siestas, Louis. En inglés. One down before the king of knowledge. The very words and lover siestas, Louis. ¿Vale? No se olviden de seguirme para seguir creciendo más y llegar a todo el mundo. Y no se olviden de ver mi destacado para conocerme mucho más. Es donde está mi debut y mi primer aniversario. Y ya, solo nos esperaremos un poquito y comenzamos. Pero lo sí, voy a modificar un poco el título. Y ¿no? Vamos comenzando. Uy, ay, ay, ay. No, no vamos comenzando algo muy importante. Lo siento, me disculpo por esto. Que ya lo tenía preparado todo, pero no, pero no, 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 no. Espero resolver esto rapidísimo, por lo que pueda. Ahora sí, comencemos. Monster Pet Evolution, capítulo 70. Magma, Magma Fire Dot. Ah, Sapo de fuego de magma. Episodio Pet Evolution, capítulo 70. Magma Fire Dot. Ya, ya. Pero el procedimiento experimental requería que alguien estuviera junto al recipiente para vigilarlo. Alguien tenía que añadir periódicamente los materiales necesarios. Pueden salir ustedes primero. Yo me quedaré aquí, a un lado, para vigilarlo, dijo Gopeng. Oh, no hace falta, no hace falta. Podré observar las reacciones manteniéndome cerca. El director Chen se atragantaba por los vapores y estornudaba sin parar, pero insistió en permanecer cerca. Dado que el director Chen no se marchó, los pocos investigadores que también estaban allí, naturalmente tampoco, se atrevieron a irse. Gopen se rió. Ya hemos calculado las cantidades exactas de los ingredientes. El resto son pasos rutinarios y añadir los ingredientes restantes en el momento preciso. No hay mucho que ver. ¿Qué les parece si ustedes se quedan aquí añadiendo el resto de los ingredientes y yo salgo un rato? De acuerdo, aceptó el director Chen de inmediato. Chopin no perdió tiempo en formalidades y abandonó el laboratorio de inmediato. Los vapores que desprendían los chiles demoníacos, tras añadirles los demás materiales, eran realmente penetrantes y asfixiantes. Afuera, el aire era mucho más fresco, más fresco. Chopin respiró hondo varias veces y se frotó la nariz, que ya estaba roja. El olor del interior era tan fuerte que daban ganas de ahogarse y lo incomodaban bastante.
Dentro del laboratorio, el aire estaba impregnado de un humo rojo que se volvía cada vez más denso. Los ventanales que iban al suelo y al techo se empañaron con vapor rojo. Este vapor incluso se condensó sobre los cristales formando gotitas rojas. Al deslizarse hasta el suelo, dejaban estelas rojizas en el vidrio. El director Chen y los demás salieron corriendo de la habitación de cristal, tosiendo profusamente. Este extraño fenómeno duró 30 minutos. Tras media hora, los vapores que flotaban en el aire del laboratorio se dispararon gradualmente y finalmente se pudo ver el interior del laboratorio con paredes de cristal. El baño líquido, que originalmente era viscoso y parecido a la sangre, se había vuelto transparente y menos espeso, dejando solo unos pocos hilos de color rojo pálido flotando en el agua. El voraz sapo dorado del lomo dorado y vientre blanco había desaparecido. En su lugar había un sapo gigante de color rojo sangre, con una apariencia aterradora. Una serie de palabras cruzaron fugazmente por la mente de Gao Peng. Evolución de variante exitosa. Sapo de fuego de magma. El sapo de fuego de magma saltó con naturalidad y salió fácilmente del recipiente. Su cuerpo aún estaba empapado con gran cantidad de líquido, que formaba un charco debajo de él. En ese momento ya no era apropiado llamarlo sapo dorado voraz. Este sapo gigante de piel roja había aumentado de tamaño desde que entró en el recipiente. Las verrugas de su lomo se habían vuelto numerosas y densas. Las verrugas eran translúcidas y en su interior fluían gotas de líquido rojo. Supongo que este tipo de sapos Supongo que este tipo de sapos deberían ser una nueva especie. ¿Qué tal si los llamamos sapos de la deidad del fuego? Dijo el director Chen, ajustándose las gafas y con una mirada ligeramente desquiciada y obsesionada. ¿Sapos de la deidad del fuego? Suena bastante exagerado. Creo que deberías llamarlo simplemente sapo de fuego de magma. Open rechazó la sugerencia porque el nombre que aparecía en la tabla de datos era Sapo de Fuego de Magma. Parecía como si el verdadero nombre del monstruo ya estuviera grabado en su alma desde el momento de su creación. Desde el momento de su creación. Sapo... Sapo de Fuego de Magma. Eso también funciona. De todos modos, el éxito de este experimento dependía en gran medida de las ideas que proporcionaste. Así que se llamará como sugeriste. El sapo de fuego hacía referencia a su atributo, pero en cuanto al magma, Open sentía curiosidad. ¿Acaso magma se refería a las grandes verrugas translúcidas de su lomo? ¿O significaba que tenía la capacidad de escupir magma? Se enteró al instante siguiente. Como se enteró al instante siguiente. Como si tuviera algo atascado en la garganta que le causaba molestias, el sapo de fuego de magma se agachó e infló su garganta. Tras varias inflaciones violentas, su garganta emitió un sordo retumbante que sonó como un trueno. Sonido retumbante que sonó como un trueno. Justo después abrió la boca de par en par y escupió una bola de líquido rojo oscuro. El líquido rojo oscuro cayó sobre la mesa de acero inoxidable, que emitió un silbido agudo. El líquido rojo burbujeó y espumió violentamente, formando luego nubes de humo blanco.
La alta temperatura del líquido se podía sentir a la distancia. Los distintos papeles, bolígrafos y demás material de oficina se quemaron y se incendiaron, estallando en llamas. Oh, atributo de fuego, atributo duales de fuego y tierra. ¡Lo hemos logrado! El rostro del director Chen irradiaba alegría. Robin echó un vistazo al sapo y tenía el atributo de fuego, pero en cuanto a los atributos duales, eso no parecía ser así. Pero eso no era importante. Lo importante es que este tipo de sapo de fuego de magma pudiera contrarrestar a las langostas de hoja muerta con atributo madera, y eso era suficiente. Suficiente. Sapo de fuego de magma, nivel de monstruo 19. Grado de monstruo excelente. Atributo del monstruo, fuego. Debilidad del monstruo, tipo agua. Descripción del monstruo. Evolucionó del sapo dorado voraz. Para adaptarse a la ruta evolutiva, se descartó su atributo de tierra para convertirse en un monstruo de atributo de fuego. Durante el proceso de evolución, su cuerpo sufrió graves daños, y gran parte de su musculatura se corrió por el elemento fuego, lo que redujo su fuerza y su capacidad de salto en diversos grados. Su potencial evolutivo también se debilitó. Al mismo tiempo, desarrolló habilidades de ataque de tipo fuego, lo que le permite escupir una flama viscosa con un alto contenido de fuego. Las verrugas de su espalda se transformaron en pequeños depósitos que almacenan este elemento. Al romperse, expulsan grandes cantidades de líquido con fuego, lo que puede dañar a sus atacantes. Este proceso evolutivo tenía ciertas desventajas. A partir de ese momento, el sapo de fuego de Magma solo podía utilizar las vías evolutivas asociadas al fuego, y ya no podía tolerar ningún cambio de atributo o sus genes se degradarían. Además, su potencial evolutivo se vio debilitado. A largo plazo, esto parecía ser desventajoso para el monstruo. Pero para convertirlo en un monstruo de atributo fuego, este era el único método disponible. Al parecer, el proceso tenía tanto ventajas como desventajas. Los pocos alumnos del detector Chen se quedaron mirando fijamente, sin expresión, al sapo de fuego de magma, que estaba agazapado en medio del laboratorio. Por mucho que lo miraran, no tenía sentido. En realidad, lo logró al primer intento. Acto seguido, uno de ellos gritó, desesperado. ¡No, mi cuaderno todavía estaba sobre la mesa! ¡Maldito sea! ¡El mío también! Al instante siguiente, se desató el caos. Gaupen abrió la boca para preguntar. Director Chen, esta misión militar ya debería haberse terminado, ¿verdad? No, la tarea ha concluido. Después de esto, dedicaré algunas horas extra a organizar las cifras. Tras aplicar el procedimiento en algunos sapos más, deberemos poder obtener una nueva fórmula evolutiva con seguridad. Esta será otra fórmula evolutiva para los familiares. El director Chen asintió con una amplia sonrisa. Entonces, supongo que ya no me necesitarán, ¿verdad? Dijo Gao Pei, asintiendo con la cabeza. No está bien, puedes irte a casa, dijo el director Chen mientras hacía un gesto con la mano. Entonces mire, la voz de Gao Pei estaba llena de vacilación. Sus pies parecían clavados al suelo y no se movían en absoluto. De acuerdo, entonces vete primero. El director Chen estaba impaciente para ponerse a trabajar.
Se dio la vuelta y vio que Gao Peng seguía de pie en el mismo sitio. El director Chen le recordó de repente y se dio una palmada en la frente. ¡Oh, qué despistado soy! Llamaré inmediatamente al ejército. Mañana, como muy tarde, debería recibir el cristal de núcleo de monstruo eléctrico de nivel comandante. Gracias por las molestias, director Chen, dijo Gao Peng, asintiendo cortésmente, y finalmente se marchó, con la mente en paz. Uy, ¿vale? Acá descansito. Listo. Mm, Lo que necesité, gustando. Es que sí. Y ya soniendo, ¿no? Uno, 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 no, aún falta. Aún falta un poquito. Sí que sí que sí. A tiempo de hacerlo. Y me disculpo de adelantado. ¿Vale? Vamos con esto a Monster Pet Evolution, capítulo 71. Toma este bol de sopa. En el frente. En el frente al norte de la ciudad de Chang'an, el número de langostas de hoja muerta habían disminuido visiblemente en comparación con los días anteriores. Sin embargo, su enorme cantidad seguía siendo aterradora, y la tormenta de arena continuaba aullando con furia. La arena seguía llena del cielo, cayendo sobre ellos como una lluvia torrencial.
Una enorme langosta fácilmente 10 veces más grande que las que la rodeaban, salió disparada del enjambre y se transformó en una mancha gris y se abalanzó hacia la formación de tanques. ¡Intercéptelo! ¡Intercéptalo! Ordenó uno de los comandantes. Una de estas langostas gigantes ya había volado hacia ellos anteriormente. Había irrumpido en su formación y causado bastantes bajas. Pero no sabían que esto era solo el primero de muchos. Miles de langostas gigantes seguían saliendo del enjambre y formando una presencia imponente. Detrás de estas langostas gigantes se encontraban las langostas más pequeñas comunes. Las seguían de cerca formando una densa formación. Cada una de estas langostas gigantes pertenecían a la élite. A menos que fueran alcanzadas directamente por proyectiles de artillería, avanzaban sin inmutarse, ignorando el fuego que caía sobre ellas. En ese momento, los militares se encontraban en un dilema. Estaban disparando artillería y misiles contra las langostas. Si enviaban a los familiares militares, corrían el riesgo de sufrir fuego amigo. Si no los enviaban, la situación se agravaría aún más, cuando las langostas gigantes rompieran su formación. Pero al detener el fuego de artillería para enviar a los familiares, las langostas más pequeñas podrían volar hacia ellos. Estas langostas más pequeñas, que llegaban en cantidades aterradoras, eran en realidad los enemigos más peligrosos. La ventaja está en el número. De repente, los comandantes militares al mando del frente se encontraron ante una situación sin salida. Ah, bombas de fósforo blanco. ¿Eso no es ilegal en Estados Unidos? ¿O en cualquier guerra? Creo. Utilizan las bombas incendiarias de fósforo blanco, ordenó con firmeza un general veterano. Mientras lanzamos las bombas, los tanques y los vehículos lanzamisiles se retirarán. Retrocedan a las líneas del frente. Yo creo que esto dura para siempre. Hay que acabar con estas malditas langostas. Este general gozaba de gran prestigio dentro del ejército de Shannon. Incluso había participado en las guerras que fundaron el país. En cuanto a capacidad de mando y carisma, se distinguía claramente de aquellos que habían desarrollado la mayor parte de sus carreras en tiempos de paz. Sus órdenes se ejecutaban con rapidez. Rapidez. Se lanzaron al cielo numerosas bombas incendiarias de fósforo blanco. Al alcanzar su objetivo, explotaron con un destello de luz y cayeron del cielo en forma de llamas. Los destellos de luz eran cegadores, y el cielo se cubrió de llamas. Las langostas de hoja muertas estallaron en llamas al menor contacto con el fuego que caía del cielo. En cuestión de segundos, el cielo se convirtió en un mar de fuego a rojo vivo. Los pequeños enjambres de saltamontes de hoja muerta que volaban por el aire se convirtieron en nubes rojas al ser iluminadas por las llamas. La mitad del cielo quedó iluminada por estas nubes rojas. Las bombas incendiarias de fósforo blanco tenían un punto de ignición bajo, capaces de encenderse espontáneamente a tan solo 40 grados.
Al encenderse, las temperaturas podían superar los 1000 grados, mucho más de lo que cualquiera de estas langostas de hoja muerta podía soportar. Debido a las llamas, los densos escambres de langostas se dispersaron, ya que cada una comenzó a volar frenéticamente por el dolor, propagando aún más el fuego, propagando aún más el fuego. Un rugido profundo y furioso surgió de las entrañas del enjambre de langostas. Acto seguido, las langostas en llamas se separaron del enjambre por sí solas. ¿Por qué estas pequeñas plagas no usan esa cosa de la tormenta de arena? ¿De arena? Se preguntó un soldado con los ojos muy abiertos. Anteriormente, cuando habían usado las bombas incendiarias, el enjambre de langostas les había hecho retroceder con la tormenta de arena. Casi lograba que los accesorios de las bombas volvieran hacia el lado humano. Por eso habían dejado de usar las bombas incendiarias de fósforo blanco. Las langostas gigantes eran extremadamente rápidas. Muchas lograron esquivar el fuego de artillería y se acercaban cada vez más a los soldados. Incluso se podía ver los afilados ganchos en los extremos de sus extremidades. Justo cuando estaban a punto de acercarse lo suficiente para atacar, fuertes corvares de ranas, y aquí está un poco raro, pero fuertes corvares de sapos resonaron en el campo de batalla. Una imagen de ciudad roja pasó volando desde la parte posterior de la formación. Numerosos sapos rojos gigantes saltaron hacia adelante. ¡Uh! Más, más de 100 sapos de fuego de magma aterrizaron frente a ellos y se quedaron firmemente plantados en el suelo. Sus cuerpos eran rojos de arriba abajo y tenían verrugas translúcidas del tamaño de puños por toda la espalda. Abrieron la boca de par en par y bolas rojas de fuego parecieron acumularse en lo profundo de sus gargantas. Luego, con un gorgoteo, ¡pium, pium, pium! ¡Pium, pium, pium, pium! Escupían un líquido rojo fuego por la boca. Los fuertes músculos que rodeaban sus bocas les permitían escupir fácilmente a distancias de decenas de metros. El líquido rojo y viscoso que cayó sobre las langostas gigantes tuvo el mismo efecto que las bombas incendiarias de fósforo blanco. Se adhirió a los cuerpos de las langostas y ardieron a altas temperaturas. Bengalas brillantes se extendieron por el campo de batalla. Las langostas gigantes temblaron y gimieron al caer al suelo. Con tan solo unas pocas ráfagas de fuego, se lograron abatir al menos más de 100 langostas gigantes. Los trapos de fuego de magma extendieron sus largas lenguas, envolvieron las langostas gigantes en su boca y comenzaron a masticarlas y tragarlas hasta sus vientres. Hasta sus vientres. Yummy, 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 yummy. Mucha hambre. También habían heredado el apetito de las voraces sapos dorados. Devoraban y engullían a sus presas con frenesí y sin inmutarse. Dios, Dios. La mayoría del personal militar quedó atónito ante esta escena. ¿De dónde habían salido estos sapos rojos? Estos, estos sapos rojos gigantes. No recordaban haber tenido esos familiares en sus unidades. Sus unidades.
Al día siguiente, un soldado uniformado entregó en la puerta de Gaupeng el cristal central de muestro eléctrico de nivel comandante. Tras entregarle la gran caja de bloqueado rojo, el soldado enderezó la espalda junto a las piernas y saludó a Gao Peng. Tras saludar, el soldado se dio la vuelta rápidamente y bajó las escaleras. Debajo del edificio había un jeep militar estacionado. Todos los vecinos observaban aquel jeep militar con miradas curiosas. ¿A quién buscaban las personas que van en este jeep? Parece que fueron a buscar a Gao Peng desde el sexto piso. Por lo general, los tíos y las tías del edificio simplemente pasaban el tiempo en el patio, charlando o compartiendo chismes. Recuerdo una vez, de noche mientras paseaba mi perro por el barrio, vi a un chico de la familia Gao traer un fantasma a casa, dijo una de las tías de forma exagerada. En este mundo no existen los fantasmas. Debes haber visto mal, dijo un tío anciano, haciendo un gesto con la mano. ¿Por qué no me creen? Mis ojos no me engañaron, exclamó la tía con quien habló primero, alterada por las dudas de los demás. Era un esqueleto enorme, incluso su cabeza ardía con llamas azules. ¿Qué aprendí, justo encima de mí? Lo he visto crecer y siempre ha sido un chico honesto. ¿Y qué si tiene un fantasma? El mundo ya es así. ¿Y qué si ahora existen los fantasmas? Dijo la abuela Chen, que vivía justo debajo de Gao Peng. Se ajustó las gafas y humedeció el hilo que sostenía entre los dedos, y intentó enhebrar la aguja con las manos temblorosas. Lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Le temblaron demasiado las manos y no lograba quebrar el hilo correctamente. Sacudió la cabeza y luego acarició suavemente la cabeza de su araña de placas grises rayadas. La araña se puso de pie rápidamente. Usando el gancho de su pata trasera, enganchó el hilo en un solo intento y lo pasó por el ojo de la aguja. El sol de hoy El sol de hoy está perfecto, dijo la abuela Chen, mientras se recostaba en su mecedora, disfrutando tranquilamente de la suave luz del sol. Los rayos de luz que acariciaban su cuerpo le resultaban cálidos y relajantes. Olvídalo. Disfrutemos del sol. Dicho esto, el grupo de ancianos dejó de cotillar. Sí, voy para tomarme el gallo. Arriba, tras cerrar la puerta, Gaben fue al frigorífico y sacó los demás ingredientes necesarios para acompañar al cristal eléctrico del monstruo. El cristal del eléctrico del monstruo, de nivel comandante, por supuesto, no debía tragarse así como así. Los demás ingredientes que lo acompañaban habían sido preparados con antelación por Gaben y colocados en el compartimiento inferior del refrigerador. Siguió los pasos y añadió los ingredientes uno a uno. Estaba a punto de fracasar varias veces, pero por suerte ya había acumulado bastante experiencia. Finalmente logró completar el procedimiento con éxito. Con guantes aislantes de goma puestos, Gaupen sonrió radiante mientras sacaba el tazón de sopa de la cocina. Sí, ven aquí, tómate este tazón de sopa. Saltaban chispas dentro de la sopa y se podía ver la electricidad fluyendo a través de ella. Toda la mezcla brillaba con una luz azul. Sopa eléctrica. ¿Vale? Es hora de nuestro descansito. ¿Sí?
YOLO. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ah, ah. Sí, ok. Digamos, Monster Pet Evolution. Capítulo 72. Segundo familiar. ¿Vale, vale? Nancy dio vueltas sobre sí mismo con una expresión de duda, mirando fijamente la extraña sopa eléctrica. Sus antenas se balanceaban continuamente, como si el olor de la comida lo trajera. Finalmente se tambaleó y oyó la espesa sopa, a grandes tragos. Mientras Darcy bebía, se podía oír el crepitar de la electricidad que salía de su boca. Tras terminar la sopa, todo el cuerpo de Darcy le resplandeció como si se hubiera convertido en un cien pies hecho de electricidad. Emitía un resplandor azulado violáceo a través de las grietas de su caparazón, con un aspecto absolutamente deslumbrante. A pocos metros de distancia, a Gaupen se le erizó el vello y sintió un hormigueo en las plantas de los pies, y retrocedió apresuradamente unos pasos. Los ojos de Daisy, originalmente negros, como en la noche, brillaban tenuemente con una luz azul, y sus mandíbulas se abrieron de par en par, y su cuerpo se volvió tan recto y rígido como un poste.
rígido como un poste. Tras disiparse lentamente, el resplandor de la electricidad de Daisy pareció completamente carbonizado. De su boca salió humo blanco, y yacía inmóvil en el suelo como un pez muerto. Zombie observó la escena conmocionado, y lentamente se levantó del suelo y caminó junto a Daisy. Con su dedo huesudo golpeó el caparazón de Daisy, haciendo un sonido de pom pom. Tras unos cuantos golpecitos, Daisy seguía sin reaccionar. Zombie miró fijamente a Daisy, se puso a pensar seriamente y luego se levantó, abrió el cajón del refrigerador y sacó 5 hojas de cedrollín. Se detuvo por un momento y luego con cierta vacilación sacó 5 más. Entonces Tommy se arrodilló junto a sí y colocó las 10 hojas de cedro de gin cerca de su boca. Tommy golpeó la cabeza de Daisy y luego las tablas del suelo. Tras de repetir esto varias veces, Daisy finalmente perdió la paciencia y comenzó a charasquear sus mandíbulas. ¡Deja de ser el tonto! Todavía estás vivo. Tommy asintió con la cabeza. Luego recogió las agujas del cedrollín del suelo una por una y las colocó cuidadosamente en la palma de su mano, antes de darse la vuelta para marcharse. Frente al refrigerador, Don tomó sigilosamente una aguja y comenzó a masticarla. Una nube de niebla blanca surgió de la aguja de cedrollín y se incorporó en sus llamas espirituales. Durante este proceso de absorción, las llamas se ardieron con mayor intensidad y se fortalecieron. Desde la perspectiva de Gaupen, pudo ver que Daisy aún estaba evolucionando y se encontraba en pleno proceso evolutivo. Durante este proceso, Daisy se quedaba inmóvil en el suelo. Ocasionalmente se oía el crujido de sus huesos y su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Daisy pasó toda la noche en silencio, hasta que al amanecer del día siguiente, el inactivo Daisy revivió, se llenó de energía. Su cuerpo había crecido enormemente, alcanzó una longitud de 1,5 metros, y su anchura ahora era del grosor de la cintura de un hombre adulto. Su especie seguía siendo la de un cien pies eléctrico de dorso púrpura. Lo único que cambió fue su grado. Un cien pies eléctrico de lomo púrpura de grado perfecto. Excelente. En su grado excelente, sus antenas habían adquirido anillos dorados. Tras ascender a grado perfecto, es eléctrico de lomo púrpura de grado perfecto. Ok. En su grado excelente, sus antenas habían adquirido anillos dorados. Tras ascender al grado perfecto, sus antenas quedaron totalmente cubiertas de un color dorado opaco. Tengo que ir al trono. Siento muy ok. Yolo. Yole, me cae. Yole. Y tengo que quitar, pero voy a seguir. Pues,
quedaron totalmente cubiertas de un color dorado opaco. Sus extremidades con garras amarillas eran originalmente de un color apagado, pero ahora presentaban un matiz del elegante y noble color dorado. El energético Daisy estaba subido a una silla, mordiscando frenéticamente el respaldo. Con cada mordisco, Daisy desprendía un gran trozo de madera. Y me siento perfecto. Lo siento por esa pausa. Con cada disco Daisy desprendía un gran trozo de madera. El recipiente metálico para la comida que había dejado la sala ya estaba ruido hasta convertirse en un trozo de chatarra. Zombie se escondía sigilosamente en un rincón de la habitación y... y Silly se escondía detrás del zombie. Ah, pica, pica, duele, pica. La voz de Daisy resonó en la mente de Gopeng. Gopeng se preocupó y se apresuró a comprobar si algo había salido mal con la evolución de Daisy. Tras examinarlo bien, se dio cuenta de que a Daisy le estaban creciendo dientes nuevos. Oh, Chopin estaba en estado de shock. Era la primera vez que oía hablar de 100 pies a los que le crecían dientes nuevos. Esta era realmente la primera vez que se encontraba con algo así. Era algo inaudito hasta entonces. ¿Podría ser que se produjeran mutaciones con los genes de los 100 pies tras el cataclismo? Dado el estado actual de así, probablemente no exista una explicación lógica. A Daisy se le fueron cayendo los dientes originales uno a uno al morder cosas. Desde antes estaban los... Donde antes estaban los dientes originales, como Payne pudo ver una hilera de dientes nuevos, pequeños, blancos y muy juntos. Copen hizo un gesto con la mano para llamar a Silly. Silly volvió hacia él de inmediato. Después de este tiempo de interacción con Gunpei, ya no lo rechazó, sobre todo porque tenía delicioso jugo de frutas para beber todos los días. ¡Poder del jugo! Por costumbre, Silly aterrizó sobre la cabeza de Gopeng. Gopeng sacó un vaso de jugo de naranja helado del refrigerador. Silly percibió el aroma del jugo de naranja y salió de la cabeza de Gopeng. Lentamente aterrizó la mano de Gopeng y su cuerpo como un sombrero, cubrió por completo la mano que sostenía el vaso de jugo de naranja. Tras un instante, Silly flotó lentamente hacia arriba y el vaso de zumo de naranja quedó vacío. Gopeng sacó un dispositivo de punción indoloro y se tocó suavemente la punta del dedo. Sintió un leve pinchazo como si le hubiera picado un mosquito. Al retirar el instrumento de punción, una gota de sangre brotó de la punta de su dedo. Gopeng se sintió agradecido de que existieran aparatos tan tecnológicos. Se enteró de la existencia de estos dispositivos de punción tras preguntarle a Mutejin,
y pensar que antes usaba un cuchillo de cocina. Colocó la punta de su dedo donde se encontraba el cerebro de Silly y cerró los ojos. Los ojos. Esta era la segunda vez que entraba en la conciencia de Silly. La, la conciencia de Silly aún era bastante débil. Era solo un alma tímida, escondida en un rincón de su conciencia. Como si la obra de Gaupen le resultara familiar, el alma tímida no siguió escondiéndose en un rincón. Esta vez, con cuidado, extendió algunos de sus tentáculos espirituales para buscar a Gaupen. Tras confirmar la identidad de Gaupen, Silly pareció relajarse un poco, y sus emociones se transmitieron a Gaupen a través de su alma. Probablemente, debido a su escasa inteligencia, lo único que Gaupen percibía en ella era cercanía y el deseo de complacerlo. Tal vez Silly había quedado traumatizada por su día de caza por parte de peces y aves, y tal vez estaba acostumbrada a vivir con miedo tras ser enviada a un lugar lejano para ser vendida por humanos. Había pasado por muchas dificultades antes de poder asentarse y disfrutar de su jugo de frutas favorito todos los días. Silly no quería dejar atrás esos momentos tan felices. Un pergamino de contrato de sangre apareció en el espacio del alma de Silly. Aunque su inteligencia no era elevada, pudo comprender vagamente, mediante una especie de instinto programado, en qué consistía el contrato de sangre. Conviértete en mi socio. Si te conviertes en mi socio, te permitiré obtener un poder tal que ya no tendrás que temer a nada. No, no quiero poder, quiero jugo de frutas. ¡Jugo de frutas! Dijo Silly con ansiedad. Gracias al establecimiento del control de sangre, la inteligencia de Silly había aumentado un poco. Está bien, te daré muchísimo jugo de frutas. Suspiró Goblin. ¡Sí! Silly aceptó inmediatamente el control de sangre. En su conciencia, el control de sangre comenzó a arder con intensidad, convirtiéndose en cenizas. Goblin había establecido su contrato con su segundo familiar, una medusa levitante. Tras firmar el contrato con Silly, Gaupen finalmente pudo ascender a Silly de categoría con tranquilidad. Expuso las posibles vías evolutivas de Silly y en total había 9, ¿ok? Una de ellas requería los corazones espaciales de madera. Esta vía evolutiva transformaría a Silly en una medusa espíritu de madera. Una medusa con doble atributo, habilidades curativas y espaciales. ¡A la madre! Eso está chato, ¿eh? Pero siguiendo este camino, la evolución de Silly seguiría la trayectoria de un familiar de tipo apoyo. Copen dudaba un poco de que un monstruo de tipo espacial se desarrollara siguiendo el camino de un familiar de tipo apoyo. Pero un healer que se teletransporta es algo cheto, amigo. Después de todo, si un monstruo de tipo espacial madurara y creciera, sería capaz de desarrollar habilidades terriblemente letales. Para obtener habilidades espaciales letales, definitivamente no sería un objetivo a corto plazo, ya que requería mucho tiempo y energía para desarrollar a Chili.
Tras murmurar para sí mismo durante un rato, Copain finalmente decidió seguir el principio de proximidad. Los materiales de tipo espacial eran escasos de por sí, así que si decidían en función de los materiales que tuvieran mano, una vez que se volviera mucho más fuerte, podría crear cualquier tipo de familiar. Lo mejor sería tener uno que se adaptara a sus necesidades actuales. A materiales necesarios para la evolución, a medusa, espíritu de madera, corazón espacial de madera, 2 libras, extracto de nube de alma, flotante, de alma flotante, 0,2 libras, médula de fantasma, 7 piezas. Terminado este capítulo. Hemos terminado este capítulo. Aún faltan, aún faltan. Aún no nos vamos. No se preocupen. No se preocupen, aún no nos vamos. A ver, justito, justito, ¿eh? Adiós. Lo resuelvo.
Tommy llegué. Ya, ya abrí. Ah, vamos. Monster Pet Evolution, capítulo 73. Ah, tú deberías, tú debes estar bastante triste, ¿eh? Ellos. A ver. Yuji, es hora de levantarse para desayunar. La voz de un anciano provino del pequeño dormitorio. Un loro rojo estaba posado sobre el armario, llamando a la anciana de cabello blanco que yacía en la cama. Así despertaba el loro cada mañana. Se había convertido en una rutina diaria para ellas durante los últimos 2 años. El apellido de la anciana era Chen y su nombre era Yu Jing. Ellos tengo que ir por a tomar. Hoy, Yu Jing no se levantó obedientemente como de costumbre. Su visión aún estaba borrosa y abrió los ojos lentamente y luego sonrió al loro. El loro dejó de cantar y se posó tranquilamente sobre el armario. Sus ojos se encontraron con los de Yu Jing. Yu Jing no tenía hijos y 20 años atrás, en un accidente automovilístico, le arrebató a toda la familia de su hija. A partir de ese momento, la solitaria pareja de ancianos solo podía depender el uno del otro, y vivían en esa misma casa, que no era muy grande. Tras el accidente de coche, recibieron una gran suma de dinero como indemnización, pero nunca consiguieron una casa nueva. Ya se habían acostumbrado demasiado a su vieja casa. Tiempo después comenzaron a criar un loro. Un loro era inteligente y podía hablar, imitar sonidos, y a menudo hacía reír a la pareja de ancianos. La pareja de ancianos encontró compañía en el loro. Le enseñaron a hablar y el loro también aprendió a imitar sus voces y aportó un toque extra de calidez a la fría casa. Antes, el anciano despertaba a Yujin todos los días. Tras la muerte de su hija, Yujin se había vuelto menos lúcida y más somnolienta. Sin el anciano que la despertara, a menudo se saltaba el desayuno, lo cual le sentaba mal al estómago. Esto continuó hasta hace 2 años, y el anciano falleció. Para Yujin, sin duda, fue como si el cielo se le hubiera caído encima. Fue una noche larga y oscura. No tenía ni idea de cómo lo habría logrado, pero al día siguiente, al amanecer, justo cuando el sol comenzaba a salir, justo al día siguiente del fallecimiento del anciano, su loro permaneció junto a la cama de Yujin. Imitando la voz del anciano, le habló con dulzura. Yujin, que es hora de levantarse para desayunar. Yujin abrió los ojos y miró al loro, que estaba junto a la cama. Los ojos que le miraron le resultaban familiares, tan cálidos como los recordaba. El loro se arregló las plumas
y luego echó la cabeza para mirarla de nuevo. A Yujin se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó de la cama y preparó el desayuno para ella y también para el loro. Preparó las empanadillas favoritas de su pareja y el loro no comió. Simplemente picoteó las albóndigas una vez, luego se detuvo. A partir de entonces, cada mañana, el loro se posaba junto a la cama de Yujing y la despertaba con esa voz tan familiar. Hoy, Yujing no se levantó de la cama como de costumbre. En cambio, se acurrucó como una niña pequeña, sonriendo con picardía al loro. Esa sonrisa pareció transportarla de vuelta a hace 60 años, cuando aún era una niña, y ese fue el día exacto en que se casó, el día que pasó su primera noche con su recién casado esposo. De repente, Eugene se sintió cada vez más cansada. Le costaba mantener los ojos abiertos. En realidad, debería haberse marchado esta noche. Ya era demasiado mayor. La soledad la había estado consumiendo durante demasiado tiempo. Pero ella solo quería oírlo una vez más. Solo una vez más. Oír la voz del anciano. Escuchar al anciano decir: Eugene, es hora de levantarse para desayunar. Amor mío, estás a punto de emprender un largo viaje lejos de mí. En unos días para tu regreso. ¿Cuándo volverás? Usted dijo: cuando vuelva a escuchar tu voz, ese será el día que nos reuniremos. De repente, Eugene pudo ver al anciano. Estaba de pie junto a su cama, tomándole de la mano. Él le dijo: he vuelto, querido. He hecho esperar. Al día siguiente, mientras bajaba las escaleras, Gopeng pudo oír a los vecinos charlando animadamente. La abuela Chen, que vivía un piso más abajo, había fallecido. Pero los demás entraron a su casa, vieron a la abuela Chen tendida en su cama, con una expresión serena en el rostro. Sus dedos estaban suavemente curvados y entrelazados con pequeñas garras. En el otro extremo de sus dedos se encontraba el cuerpo frío de un loro. La abuela Chen no tenía parientes directos, por lo que, según las regulaciones gubernamentales, su cuerpo sería recogido por la morgue, que luego se pondría en contacto con sus parientes lejanos. Si nadie venía a reclamarla, su cuerpo sería incinerado y depositado en el cementerio público. ¡Es, es un fantasma! Se oyeron gritos de alarma entre la multitud y muchos huyeron despavoridos. En medio de la multitud, Gaupen pudo ver que aparecieron repentinamente pequeños puntos de luz. Estos puntos de luz ascendieron gradualmente al cielo. Entre los destellos de luz, Gaupen pudo distinguir vagamente un loro azul pálido, semitransparente, que volaba hacia el cielo. Los destellos de luz parecían danzar a su alrededor. Nombre del monstruo: Guardián del alma. Nivel del monstruo: 25. Grado del monstruo: perfecto. Tributo del monstruo: alma. Descripción del monstruo: una fuerte obsesión con el alma mantiene a este monstruo en el reino mortal. Puede adoptar numerosas formas. Cuando la obsesión cese, regresará al más allá. El loro azul pálido dio 3 vueltas alrededor de la ventana del tercer piso y, con un repentino aleteo, desapareció en el cielo. ¡Lo vi! ¡Empezaron a volar! Los dos cuerpos en
en el estante de metal se convirtieron en puntos de luz y salieron volando. El loro y la persona estaban muertas. Uno de los trabajadores de la morgue estaba completamente aterrorizado. Sin duda, se había llevado un buen susto. Bueno, madre. Perdón, tengo que ir a sonarme. También. Vale, me caí. Se podría decir que el mundo había cambiado tras el cataclismo, pero los cadáveres seguían siendo los mismos. Por muy aterrador que fuera el monstruo o el ser humano, todos se volvían iguales después de morir. Sin importar lo que hicieran, se quedaron fríos, incapaces de moverse. Pero ahora ni siquiera los cadáveres seguían las reglas. Los trabajadores de la morgue estaban sin duda muertos de miedo. Tras el fallecimiento de la abuela Chen, Ropen quedó conmocionado. Al oír la noticia, sintió una profunda tristeza. Al fin y al cabo, era un rostro familiar que veía a menudo. Recordó que además de la araña de plata gris rayada, la abuela Chen tenía otra mascota, que era el loro que tenía en casa. Ahora que la abuela Chen y el loro se habían ido, ¿qué sería de la araña de plata de gris rayada? En la ciudad se habían producido incidentes previos en los que el familiar quedaba abandonado tras el fallecimiento de su dueño. Sin el control de sus amos, algunos familiares optaron por adentrarse en las montañas y regresar a la naturaleza. Otros experimentaron un cambio radical en su naturaleza, volviéndose muy ofensivos y atacando a otros seres humanos. Gopey tenía intención de salir a comprar los materiales necesarios para la evolución de Silly. Aparte del corazón especial de madera, Gopey había oído hablar de los demás materiales. No eran particularmente raros ni caros. Pero tras lo sucedido, Gopey decidió volver arriba para echar un vistazo. Todavía le resultaba bastante familiar aquella arañita que solía merodear por la escalera. Mientras subía las escaleras encontró a la pequeña araña en el techo de la escalera del quinto piso. Sus 8 extremidades con garras estaban enganchadas en el techo, y sus ojos rojos de sangre brillaban constantemente con un atisbo de locura. También emitía un siseo bajo. En su visión, Gaupen pudo ver que la araña de placas grises rayadas se encontraba en un estado de tristeza. Al ver que alguien se había acercado, la araña de placas grises rayadas apartó la cara y se escondió en un rincón del techo, como si se avergonzara de ser vista en tal estado. Tras unos minutos, al ver que Gaupen seguía allí, la vergüenza de la araña se convirtió en rabia y empezó a chillar a Gaupen con fuerza. Lassie emitió un sonido casual mientras se subía perezosamente al hombro de Gaupen. La araña de placas gris rayada se quedó inmóvil y con tristeza se corcó, formando formada en una bola en señal de resignación. Acaba de perder a su maestro y ahora un cien pies tirano y cruel lo acosaba. La vida de una araña era realmente dura. Habiendo perdido sus esperanzas y sueños, se redujo a una bola peluda.
Con un sonido de Pachi, cayó al techo y se quedó en el suelo sin siquiera moverse. Debes estar muy triste, ¿verdad? Dijo Gopeng mientras se agachaba junto al araña y le daba unas palmaditas suaves en la cabeza. La araña de placas grises rayadas pudo percibir las buenas intenciones en la voz de Gopeng y tembló ligeramente. Ok, vamos a tomar nuestro descansito. ¡Al trono! Pero no. Siento eso. No sé qué sucede ahí. Yo no. Ay, ay. Ok, sigamos. A Monster Pet Evolution, capítulo 74. Araña, la araña de placas grises rayadas. Ok, último capítulo hoy. Último capítulo de hoy. La araña de placas grises rayadas apartó con cuidado las patas que le tapaban la cara. Los ojos rojo sangre quedaron al descubierto. Observando en secreto a Gopeng con atención. Le costaba recordar, pensando con su cerebro no tan grande. Entonces lo recordó. Este tipo había intentado asustarlo en la escalera arrojándole una bola de fuego. Una expresión hostil apareció en el rostro de la araña de placas grises rayadas. Lassie descansaba tranquilamente en los hombros de Gopeng. Ya llevaba tanto tiempo allí que parte de su cuerpo rozaba el suelo. Incluso estando sobre los hombros de Gopeng, Lassie podía percibir las emociones de la araña. Con naturalidad extendió uno de sus colmillos y tocó a la araña de placas grises rayadas como un hermano mayor
que le recuerda a su hermano menor lo que debería o no debería hacer. Ante un monstruo más poderoso, la araña de placas grises rayadas solo pudo chillar rápidamente en señal de protesta. Sin prisa, Daisy simplemente miró a la araña a los ojos y sisió una vez. Una vez. Si quieres puedes venir conmigo, dijo Gaupen mientras extendía su mano derecha frente a la araña de placa de gris rayada. La escalera quedó en silencio. Tras dudar un poco, la araña de placas grises rayada retiró lentamente la pata que le tapaba la cara y la colocó en la palma de la mano de Gaupen. La pata peluda de la araña estaba cubierta de ganchos curvados hacia atrás, que, hacia atrás, que parecían trozos de alambre de acero. Como Gaupen estaba siendo cuidadoso, solo sintió un cosquillo cuando estos le pincharon suavemente la palma de la mano. Cuando Gaupen finalmente salió de a la calle con dos seres sobrenaturales que lo siguen. Un cien pies de 3 metros y medio largo y una araña del tamaño de una piedra de molino. Oh, oh. Ay, hermano, ¿estás reuniendo a los 5 venenos para convertirte en el líder de la secta de los 5 venenos? Un adolescente inteligente, vestido con los 7 colores del arco iris, caminaba en dirección de Gaopeng y no pudo evitar burlarse de él, después de ver la araña y el cien pies caminando a su lado. ¿La secta aún no había desaparecido? Preguntó Gaopeng mirando al adolescente. Al, al inteligente adolescente no pareció importarle. En cambio, soltó una risita. ¿No lo entiendes? Lo que pasa con las tendencias es que son periódicas. Vienen en ciclos. Cada tendencia será popular durante su tiempo, pero irá desapareciendo gradualmente. En unos años, pero después de unas décadas, volverá a ser popular. Eso lo llamamos retro. Gaupen no pudo evitar mirarlo 2 veces. Un adolescente culto e inteligente. Sin duda, era diferente a los demás. Al ver que Gaupen no tenía intención de seguir charlando, el astuto adolescente intentó de inmediato que se quedara, y se acercó a él y le habló en voz baja. Hermano, me parece que te gustan las cosas venenosas, ¿verdad? Con tu 100 pies, tu araña y todo eso. No, es pura coincidencia que esté creando a dos de los 5 venenos. Robin negó con la cabeza. Le molestaba un poco que este adolescente tan listo insistiera tanto en fastidiarlo. Daisy percibió el enfado de su dueño e inmediatamente se abalanzó sobre el joven inteligente para amenazarlo. Sus colmillos estaban bien abiertos, desprendiendo un brillo gélido. Al mismo tiempo, su cuerpo se llenó de visibles arcos eléctricos. Aunque no podía liberar electricidad directamente, no tenía problema en cubrir su cuerpo con ella, lo que le daba un aspecto extremadamente amenazador. Extremadamente amenazador. ¿Voy para tomarme, Jackal? Ay, 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 no te alteres, no te alteres. Solo tengo unos cuantos monstruos venenosos conmigo. Si te interesan, hermano, te los puedo vender baratos, dijo el inteligente adolescente en voz baja.
A Gaupen no le interesaban los monstruos venenosos que mencionaba. Además, ya tenía suficientes familiares en su casa. Tenía un mono calavera ghoul, un 100 pies eléctrico de lomo púrpura, la araña de placas grises rayadas y una medusa levitante. Un total de 4 familiares. Normalmente, una persona común no intentaría crear demasiados familiares, hasta que los que estuviera bajo su cuidado hubieran madurado y alcanzado cierto nivel. Esto se debía principalmente a que costaba demasiado dinero, y sería como si una familia normal, antes del cataclismo, intentara criar a unas cuantas bestias carnívoras enormes. El dinero que gastarían solo en comida los arruinaría. En segundo lugar, se debía a que criar familiares también consumía mucho tiempo y energía. Mucha gente creía que existían dos facciones distintas en lo que respecta a la crianza de familiares. Los que pertenecían a la primera facción entrenaban especialmente solo a uno o dos familiares. Eran conocidos como la facción de... Esto tradujo raro. Uno con la facción de uno con el familiar. La otra facción era la generalista, que se dedicaba a crear cualquier tipo de monstruo imaginable. Por supuesto, todas estas facciones eran solo una broma. En realidad, no existían facciones reales. El hecho de que la gente criara o no un familiar solo solía depender simplemente de un capricho. Hubo muchos que juraron, aunque muera, aunque tenga que tirarme por un precipicio, definitivamente, aunque tenga que tirarme de un precipicio, definitivamente no resucitaré a otro familiar. Y luego, después de un rato, aparecía cargando un familiar recién comprado y riendo entre dientes. No compraré otro familiar. Oye, este nuevo familiar que acabo de comprar incluso puede escupir fuego. Pero eso no venía al caso. A Copen realmente no le interesaban ninguno de los 5 venenos. Sin embargo, el inteligente adolescente aún tenía más que decir. Después de todo, con 2 de los 5 venenos a su lado, Copen parecía un buen cliente potencial. Por su experiencia en ventas, siempre que tuviera la suficiente entereza, el éxito solía estar a un paso. Copen perdió la paciencia y dijo, fríamente, piérdete. El inteligente adolescente esbozó una sonrisa regañadientes y luego se dio la vuelta para buscar otros clientes en la calle. Copen se dirigió a la tienda y compró algo de comida, así como algunos materiales necesarios para evolucionar a una araña de placa gris rayada. Mejorar su clasificación de normal a excelente debería haber sido una cuestión sencilla, especialmente porque se trataba solo de un pequeño monstruo de nivel 4. Lo que le faltaba a Gaupen en ese momento era un tanque, y aunque parecía ridículo usar a una araña como escudo humano, de usar a una araña como escudo humano, Gaupen había encontrado una vía evolutiva para un tanque entre las posibles vías para la araña de placas grises rayadas. Araña tanque. Tras comprar los materiales y dirigirse a casa, Gaupen procedió a establecer primero un pacto de sangre con la araña de placas grises rayadas. Aunque no le quedaba mucho espacio en el alma, establecer un pacto con un monstruo de grado normal de nivel 4 no supondría ningún problema.
Pero Gapen ya lo tenía todo planeado. Tras establecer el pacto de sangre con la araña de placas grises rayadas y fortalecerlo rápidamente, pronto podría proporcionarle abundante poder de alma. Con el poder del alma que le proporcionaban Daisy y Silly, creía que podría establecer un pacto de sangre con Dombey enseguida. Oh, ¿sí? Dombey solo tenía que aguantar un poco más. No podía permitirse ascenderlo más, pues el poder del alma necesario seguiría aumentando. Chopin sentía que su decisión de ascender a Dombey de grado no había valido la pena. Había sido un insensato en aquel entonces, pero debía admitir su error para no volver a cometerlo. Nadie era perfecto, simplemente había que asegurarse de no caer dos veces en el mismo error. El proceso de establecer el pacto de sangre con la araña de placas grises rayadas fue rápido. Quizás debido al reciente fallecimiento de la abuela Chen, Gopin sintió una profunda tristeza en la conciencia de la araña de placas grises rayadas. Sin apenas esfuerzo, Gopin se había ganado la confianza de la araña. Quizás se debía a que la araña aún estaba de luto y Gopin, por casualidad, había llegado para llenar el vacío que habían dejado. Tras establecer el pacto de sangre, Gao Ping se asombró al descubrir que la abuela Chen nunca había formalizado ningún pacto con su araña de placas grises rayadas. Quizás simplemente era algo que la generación anterior se negaba a hacer. Hey, curioso. Vale, vale. Gao Ping había elegido la ruta evolutiva de una araña acorazada gris, de una araña acorazada gris para la araña de placas grises rayadas. Solo con el nombre se podía deducir que se trataba de una especie de araña con una fuerte defensa. Araña tanque, tanque araña. Ok, vale, Mijika, hemos acabado. Sí, hemos acabado. Espero que les haya gustado los capítulos de hoy. Me puse a llorar en unos, pero bueno, me meto mucho en las historias o los fanfiction o cualquier novela que leo. Me suelo meter demasiado y pues cuando te metes mucho suelen pasar estas cositas que te pones sentimental, lloras mucho. Pero espero que les haya gustado bastante, bastante. Bastantito, bastantito. Pues sí, hora de irnos. Como siempre, voy a revisar algo rápidamente. Luego, yo me voy. ¿Sí? Pues bien, Yokai. Espero que hayan pasado un buen rato. Espero sigan por aquí viéndome. Ya en el futuro y más allá. Y pues sí, sí, sí. Esto ha sido todo. Recuerden, Yokai, nunca están en verdad solos. Los Yokai los cuidan desde las sombras. Y pues sí, no se olviden de seguirme para crecer más y más por todo el mundo. Y pues sí, eso sería todo. Se les quiere mucho. Este fue Luinei. Un momento, mañana van a tener un nuevo juego de Pokémon. Espérenlo con ansias. Y pues sí, ahora sí, me despido. Este fue Luinei.
Bye bye.